Señor presidente, este caso es falso. La voz de Óscar Naranjo resonó por toda la sala del tribunal como un trueno. El juez sentado frente a él lo miró con asombro total. ¿Qué quiere decir, señor Naranjo? Óscar levantó el expediente en sus manos como una espada de justicia. Los documentos que recibí en las últimas 3 horas demuestran que todos los testigos en este caso han sido comprados. Todas las pruebas son completamente falsas. La sala estalló en un caos controlado. 15 minutos después, esta valiente declaración no solo cambiaría para siempre la vida de Óscar Naranjo, sino que expondría el mayor escándalo de justicia en la historia de Colombia. Era una mañana gris de octubre cuando Óscar Naranjo se dirigía al Palacio de Justicia de Bogotá. No iba como investigador esta vez, sino como testigo en el caso más controversial del año, el proceso contra la magistrada Carmen Delgado, acusada de recibir sobornos por 2.000 millones de pesos. Naranjo había sido llamado para testificar sobre una investigación que había realizado meses atrás, pero lo que no sabía era que esa mañana se convertiría en el protagonista de la mayor explosión judicial de la década. A las 8:30 de la mañana, mientras esperaba en el pasillo del 4º piso, un joven abogado se acercó discretamente. «Señor Naranjo, necesito entregarle esto urgentemente», susurró, entregándole un sobremanila. «¿De parte de quién?», preguntó Óscar. «De alguien que cree en la verdadera justicia. Ábralo cuando esté dentro de la sala». El joven desapareció entre la multitud antes de que Naranjo pudiera hacer más preguntas. Cuando Óscar abrió el sobre en el baño del tribunal, sus manos comenzaron a temblar. Dentro encontró grabaciones de audio, fotografías comprometedoras, extractos bancarios y documentos oficiales que destrozaban todo lo que creía saber sobre el caso. Una nota manuscrita decía: «Señor Naranjo, la magistrada Carmen Delgado es inocente. El verdadero criminal es quien la está acusando. Este caso es una farsa para destruir al único juez honesto que quedaba. La evidencia está aquí. Úsela sabiamente». Mientras revisaba los documentos, Óscar se dio cuenta de la magnitud de lo que tenía en sus manos. No era solo la inocencia de una magistrada lo que estaba en juego, sino la integridad completa del sistema judicial colombiano. Los papeles mostraban una conspiración que involucraba al fiscal general, 3 magistrados de la Corte Suprema y una red de empresarios internacionales. A las 10 en punto comenzó la audiencia. La sala magna del Palacio de Justicia estaba repleta. Periodistas nacionales e internacionales, abogados, funcionarios del gobierno y ciudadanos comunes que habían logrado conseguir un cupo. En el estrado central se encontraba la magistrada Carmen Delgado, una mujer de 58 años que había dedicado su vida entera a la justicia. Su rostro mostraba la dignidad de quien sabe que es inocente, pero también el cansancio de quien ha luchado contra molinos de viento. El fiscal que llevaba el caso, Dr. Alejandro Vázquez, comenzó su alegato con voz firme: «Señores magistrados, hoy demostraremos cómo la acusada traicionó su juramento y vendió la justicia por dinero». Naranjo observaba desde el área de testigos, con el sobre ardiendo en sus manos. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó el momento de su testimonio, Óscar Naranjo caminó hacia el estrado con paso firme pero con un huracán en su mente. El presidente del tribunal, magistrado Rodrigo Herrera, lo saludó cordialmente. «Señor Naranjo, usted fue llamado para testificar sobre la investigación que realizó el año pasado respecto a las finanzas de la magistrada Delgado. Por favor, comparta con nosotros sus hallazgos». Este era el momento. Óscar podía simplemente dar su testimonio rutinario y marcharse, o podía cambiar la historia. Miró a Carmen Delgado, vio en sus ojos el dolor de una mujer justa siendo destruida por la mentira, y tomó su decisión. «Señor presidente», comenzó con voz clara, «antes de dar mi testimonio sobre esa investigación, debo compartir con este tribunal información que cambió todo lo que creía saber sobre este caso». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal Vázquez frunció el ceño. «¿A qué se refiere, señor Naranjo?».
Oscar respiró profundamente y soltó las palabras que resonarían en la historia. Señor presidente, este caso es falso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la sala se quedaron como estatuas. El presidente del tribunal tardó varios segundos en reaccionar. ¿Qué quiere decir, señor Naranjo? Oscar levantó el expediente que había recibido esa mañana. Los documentos que recibí en las últimas 3 horas demuestran que todos los testigos en este caso han sido comprados. Todas las pruebas son completamente falsas. La sala estalló. Periodistas gritaban preguntas, abogados se ponían de pie, el público comenzaba a murmurar. El magistrado presidente golpeó su martillo repetidamente. Orden. Orden en la sala. El fiscal Vázquez saltó de su asiento. Protesto, señor presidente. El testigo se está saliendo completamente de su función. No, rugió Naranjo. Estoy cumpliendo exactamente con mi función, decir la verdad. Oscar abrió el primer documento ante la mirada atónita de todos los presentes. Señor presidente, permítanme comenzar con el testigo estrella de la fiscalía, el empresario Miguel Santos, quien juró que vio a la magistrada Delgado recibiendo un maletín con dinero. El fiscal Vázquez palideció notoriamente. Aquí tengo el extracto bancario del señor Santos de los últimos 3 meses. El día después de dar su testimonio inicial a la fiscalía, recibió un depósito de 200 millones de pesos. Remitente, Fundación Justicia y Desarrollo. Naranjo levantó el documento para que todos pudieran verlo. ¿Saben quién financia la Fundación Justicia y Desarrollo? Corporación Internacional de Inversiones, propiedad del empresario Eduardo Santamaría. Un murmullo creciente llenó la sala. ¿Y saben qué caso está pendiente en el despacho de la magistrada Delgado? Una demanda contra Corporación Internacional de Inversiones por evasión fiscal de 5.000 millones de pesos. El presidente del tribunal se inclinó hacia adelante. Señor Naranjo, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene más evidencia? Tengo mucho más, señor presidente. Oscar sacó el segundo documento. La testigo María Fernández, secretaria judicial que supuestamente vio documentos comprometedores. Aquí está su historial bancario, 150 millones de pesos depositados la semana pasada. Misma fuente. La magistrada Carmen Delgado, que había permanecido en silencio, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Alguien finalmente estaba diciendo la verdad. Naranjo continuó implacable. El perito contable Juan Carlos Rivera, quien presentó el informe que supuestamente prueba las irregularidades financieras de la magistrada. 100 millones de pesos en su cuenta, depositados el mes pasado. El fiscal Vázquez intentó interrumpir. Señor presidente, estos documentos no han sido autenticados. Podrían ser falsos. Oscar se volvió hacia él con una sonrisa. Tiene razón, fiscal Vázquez. Hablemos de autenticación. Sacó su teléfono y lo conectó al sistema de audio de la sala. Esta grabación fue realizada hace exactamente una semana por la Dirección Nacional de Inteligencia, bajo orden judicial de investigación por lavado de activos. Presionó reproducir. La voz del fiscal Vázquez llenó toda la sala. El plan está funcionando perfectamente. Delgado caerá y el caso contra Santamaría se archivará automáticamente. Una segunda voz respondía. ¿Están seguros los testigos? Completamente. Les pagamos suficiente para que no hablen nunca. La cara del fiscal Vázquez se descompuso completamente. Intentó levantarse pero las piernas no le respondían. Naranjo pausó la grabación. Reconoce su voz, fiscal Vázquez. El presidente del tribunal había perdido todo el color. Señor Naranjo, ¿quién es la segunda voz en esa grabación? Eduardo Santamaría, el empresario que está detrás de todo esto. Oscar reprodujo la segunda parte. ¿Y qué pasará con Delgado después del juicio? Prisión perpetua. Será el ejemplo perfecto de que nadie puede tocar nuestros negocios, ni siquiera los magistrados. La sala estaba en shock total.
Naranjo aprovechó el momentum, pero esto va mucho más profundo. Eduardo Santamaría no actúa solo. Sacó un tercer documento. Aquí están los registros de una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Fundación Justicia y Desarrollo. En los últimos 2 años han entrado 50.000 millones de pesos. El presidente del tribunal se había puesto de pie. 50.000 millones. Sí, señor presidente. Y el dinero viene de una sola fuente, Consorcio Internacional de Desarrollo, con sede en Panamá. Óscar mostró el organigrama. El consorcio es propiedad de Pablo Ernesto Domínguez, buscado por Interpol por lavado de dinero y corrupción en 12 países. El público en la sala comenzó a murmurar más fuerte. Algunos periodistas ya estaban enviando notas urgentes a sus medios. Pablo Domínguez ha estado infiltrando sistemas judiciales en toda América Latina. Su método es siempre el mismo: identificar magistrados honestos que puedan afectar sus negocios, crear casos falsos contra ellos y colocar magistrados corruptos en su lugar. Naranjo sacó el cuarto documento. Aquí está el plan maestro para Colombia. 7 magistrados honestos marcados para eliminación judicial. Carmen Delgado era solo la primera. Mostró la lista: magistrados Roberto Vargas, Ana María López, Carlos Mendoza, Patricia Santos, Miguel Rivera y Fernando Castro. Todos tienen casos pendientes contra empresas del consorcio. El presidente del tribunal tomó la lista con manos temblorosas. Esto es un ataque sistemático contra la justicia colombiana. Exacto, señor presidente. Y va más allá de los magistrados. Óscar sacó el quinto documento. Aquí están los fiscales que han sido comprados. 500 millones de pesos distribuidos entre 8 fiscales en los últimos 6 meses. Uno por uno, Naranjo leyó los nombres. Cada nombre causaba una nueva explosión de murmullo en la sala. El fiscal Vázquez ya no intentaba defenderse. Había colapsado en su silla, derrotado. Pero lo más grave, continuó Naranjo, es que esto lleva hasta la cúpula del Poder Judicial. Sacó el sexto documento: transferencias bancarias que muestran pagos regulares a 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La bomba final había estallado. El presidente del tribunal se tambaleó. 3 magistrados de la Corte Suprema. Sí. Los magistrados Alberto Restrepo, Carmen Vázquez y Diego Morales. Cada uno ha recibido entre 500 millones y 1.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Óscar mostró las fotografías. Aquí están reuniéndose secretamente con Pablo Domínguez en una finca en Panamá el mes pasado. Las imágenes mostraban claramente a los 3 magistrados más poderosos del país cenando con el criminal más buscado de América Latina. El objetivo final de Domínguez es controlar completamente el sistema judicial colombiano para proteger sus operaciones de lavado de dinero, que mueven más de 200.000 millones de pesos anuales. Naranjo sacó el séptimo documento, pero hay más. Esta red también ha infiltrado las prisiones. Mostró los planos. Aquí está el plan para eliminar a Carmen Delgado en prisión si el caso falso hubiera prosperado. Los detalles eran escalofriantes. Un accidente planificado que habría terminado con la vida de la magistrada en los primeros días de su encarcelamiento. Carmen Delgado no solo iba a ser condenada injustamente. La iban a asesinar para que nunca pudiera probar su inocencia. La magistrada se cubrió el rostro con las manos, finalmente entendiendo la magnitud del peligro que había enfrentado. Naranjo se acercó al micrófono. Señor presidente, tengo aquí las grabaciones de las conversaciones donde se planifica este asesinato. Reprodujo el audio más impactante de todos. La voz fría de Pablo Domínguez llenó la sala. Delgado no puede sobrevivir más de 1 semana en prisión. Organicen algo que parezca natural. Un suicidio. Perfecto. Una magistrada corrupta que no puede vivir con la culpa. El presidente del tribunal había escuchado suficiente. Señor Naranjo, esta información debe ser transmitida inmediatamente a las autoridades competentes.
Ya lo hice, señor presidente. Antes de entrar a esta sala, envié copias de todos estos documentos al director de la Policía Nacional, al Procurador General y al Presidente de la República. Oscar mostró los recibos certificados. También envié copias a la DEA estadounidense y a Interpol, considerando que se trata de una red criminal internacional. En ese momento, como si hubiera sido coordinado, se escucharon sirenas afuera del Palacio de Justicia. El presidente del tribunal miró por la ventana. Hay vehículos policiales rodeando el edificio. Naranjo sonrió. A esta hora están arrestando a Eduardo Santamaría, a los 3 magistrados corruptos de la Corte Suprema y a todos los fiscales involucrados en esta red. El fiscal Vázquez intentó levantarse, probablemente para huir, pero 2 agentes de policía habían entrado discretamente a la sala durante la exposición de Naranjo. Doctor Alejandro Vázquez, dijo uno de los agentes, está arrestado por los delitos de conspiración, soborno y prevaricato. Las esposas se ferraron alrededor de las muñecas del fiscal mientras toda la sala observaba en silencio. Naranjo sacó su documento final. Señor presidente, aquí está la orden judicial para suspender inmediatamente este proceso contra la magistrada Carmen Delgado y abrir una investigación por las irregularidades expuestas hoy. El presidente del tribunal tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que había escuchado. En vista de la evidencia presentada por el señor Óscar Naranjo, declaró con voz solemne, este tribunal suspende inmediatamente el proceso contra la magistrada Carmen Delgado y ordena su inmediata libertad. Los aplausos estallaron en toda la sala. Carmen Delgado se desplomó en llanto, finalmente libre de la pesadilla que había vivido durante meses. Pero Naranjo no había terminado. Se acercó al micrófono una última vez. Señor presidente, señores magistrados, ciudadanos de Colombia. Lo que hemos visto hoy no es solo un caso de corrupción. Es un ataque directo contra el corazón de nuestra democracia. Su voz resonó con la fuerza de la convicción. Una red criminal internacional intentó comprar nuestro sistema de justicia. Quisieron convertir nuestros tribunales en instrumentos de impunidad. Trataron de destruir a los magistrados honestos para reemplazarlos con títeres. Naranjo señaló hacia Carmen Delgado. Esta mujer valiente se convirtió en su objetivo porque se negó a venderse. Porque creyó que la justicia no tiene precio. Se dirigió a las cámaras que transmitían en vivo. Ciudadanos de Colombia, hoy hemos salvado nuestra justicia. Pero esto es solo el comienzo. Debemos permanecer vigilantes, porque siempre habrá quienes intenten comprar lo que no está en venta. Nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra justicia. El presidente del tribunal se puso de pie. Señor Naranjo, en nombre de la justicia colombiana, le agradecemos su valentía. Sus acciones de hoy han salvado no solo la vida de una magistrada inocente, sino la integridad de todo nuestro sistema judicial. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Periodistas de todo el mundo ya estaban transmitiendo la noticia. La mayor red de corrupción judicial de América Latina había sido desmantelada en tiempo real, en vivo, ante los ojos de toda una nación. Cuando Naranjo se dirigía hacia la salida, Carmen Delgado lo detuvo. Señor Naranjo, ¿cómo puedo agradecerle? Óscar sonrió. Magistrada, siga siendo la mujer íntegra que es. Esa es la mejor forma de agradecerme. Cuando salió del Palacio de Justicia, una multitud lo esperaba. Periodistas, ciudadanos comunes, estudiantes de derecho, todos querían conocer al hombre que había salvado la justicia colombiana. Esa tarde, mientras las noticias recorrían el mundo, los arrestos continuaron. Eduardo Santamaría fue capturado en el aeropuerto de El Dorado intentando huir a Panamá. Los 3 magistrados corruptos fueron removidos de sus cargos y arrestados en sus propias oficinas. 8 fiscales fueron suspendidos y llevados a prisión. En total, 23 funcionarios del sistema judicial fueron arrestados en una sola tarde. Pablo Domínguez, el cerebro de la operación, fue capturado por Interpol en Ciudad de Panamá 48 horas después,
gracias a la información proporcionada por Naranjo. El Consorcio Internacional de Desarrollo fue desmantelado y sus activos congelados en 12 países. Se recuperaron más de 300.000 millones de pesos en dinero lavado. Pero el impacto más importante fue en la confianza de los colombianos en su sistema de justicia. Una encuesta realizada una semana después mostró que el 89% de los ciudadanos creía que la justicia colombiana había sido salvada por la valentía de un hombre honesto. Carmen Delgado regresó a su cargo como magistrada con renovado prestigio y autoridad. Se convirtió en símbolo de la resistencia contra la corrupción. Óscar Naranjo recibió ofertas de trabajo de organizaciones internacionales, pero decidió quedarse en Colombia. Mi lugar está aquí, defendiendo la justicia de mi país. 6 meses después, el sistema judicial colombiano implementó nuevos protocolos de seguridad y transparencia. Se creó una unidad especial anticorrupción judicial, dirigida por magistrados probos y auditada por organismos internacionales. Los 15 minutos de Óscar Naranjo en esa sala de tribunal se convirtieron en material de estudio en universidades de derecho de todo el mundo. Se escribieron libros, se hicieron documentales, se crearon cátedras universitarias sobre el caso Naranjo y cómo un hombre valiente puede cambiar la historia. Carmen Delgado siguió sirviendo como magistrada durante años, siempre recordando que su libertad y su vida se las debía a alguien que creyó que la verdad era más importante que la seguridad personal. Y Óscar Naranjo continuó su trabajo, sabiendo que había cumplido con el deber más sagrado de todo ciudadano: defender la justicia cuando está en peligro, sin importar el costo personal. Porque ese día, en esos 15 minutos que cambiaron la historia, había demostrado que la verdad, cuando se dice con valentía, tiene el poder de derrotar cualquier conspiración, sin importar cuán poderosa sea. La justicia había triunfado, y Colombia había recordado que siempre hay quienes están dispuestos a luchar por lo correcto, aun cuando el mundo entero parezca estar en su contra. Esa es la lección más poderosa de todos, que la diferencia entre la justicia y la injusticia la hacen las personas valientes que se atreven a hablar cuando otros callan, que se atreven a actuar cuando otros se paralizan, que se atreven a creer que un mundo mejor siempre es posible.